fundadora del Ministerio del Ambiente en el año 1977. Cuando llegué allí nos dimos cuenta que la fauna era un recurso muy subestimado y muy relegado. Con el apoyo de las autoridades gubernamentales de ese entonces, empezamos a trabajar en el diseño de un programa especial de manejo y conservación de la fauna silvestre y acuática de nuestro país. Así fue como inicialmente nació Profauna. Profauna era o fue un sueño que se hizo realidad de dos profesionales, uno el ingeniero agrónomo José Luis Méndez Arocha y un licenciado en biología, Gonzalo Medina Padilla. Bueno, Méndez Arocha fue un ingeniero agrónomo, ¿no? Él obviamente no era especialista en fauna cuando se graduó porque era agrónomo, pero él fue cazador toda su vida. Desde muy joven él fue cazador. Y bueno, siempre le despertó esa curiosidad del manejo de la fauna, o sea, el manejo de la caza, el manejo de la especie cinegética, de manera que se pudieran aprovechar sin llegar a extinguirse, ¿no? Méndez Arocha más bien tuvo muchísima discusión con muchísimos biólogos recién graduados que eran anticacería, ¿no? Entonces él realmente discutía muchísimo con esos biólogos nuevos porque decía, bueno, pero si ustedes son biólogos deben entender que la fauna se puede aprovechar sin ningún problema, ¿no? Y él realmente se empeñó en crear eso, ¿no? Junto con Gonzalo Medina, que Gonzalo Medina también era un cazador desde muy joven. Ellos tenían esa visión de que la fauna se podía aprovechar sin ningún tipo de problema, ¿no? Siempre y cuando se hiciera bien. Profauna realmente fue creada bajo un concepto muy moderno de lo que es conservación y administración de la flora y la fauna silvestre y acuática. Estuvo conformado por aproximadamente unos 300 personas en diferentes oficinas en Venezuela, teniendo la sede central en Caracas, pero tuvimos oficinas en Maturín, en Apure, en Guanare y en Zulia. Cuando se creó Profauna en el año 88, se empezaron a contratar biólogos, ingenieros en recursos, hasta veterinarios llegamos a tener, y ese personal hacía un curso de 3 meses. O sea, antes de entrar a participar, digamos, como funcionario como tal, durante 3 meses se nos entrenaba sobre la parte legal, sobre la parte de la biología de las especies, sobre todo el mundo de lo que era la parte gubernamental, ¿no? Entonces, claro, uno eso no lo estudia en la universidad. Y ahí aprendimos sobre leyes, aprendimos a manejar armas, aprendimos unos más, unos menos sobre técnicas de manejo, sobre diseños de planes de manejo. Pero realmente la misión principal era administrar un recurso en función de lo que nosotros, desde el punto de vista de investigación o manejo, proponíamos al país para hacer un uso más racional del recurso fauna en general. ¿Por qué Profauna? Porque nacíamos como un servicio autónomo para la conservación, administración y gestión. El nombre de conocimiento y de guerra va a ser por la fauna, Profauna. La importancia de Profauna para el país y para Latinoamérica es que realmente fue una institución de referencia obligatoria para los otros países, en este caso para Latinoamérica. Fue el primer servicio de fauna creado en Latinoamérica, ¿no? Fue pionero en ese sentido y además fue un servicio que era autónomo, ¿no? Que generaba sus propios ingresos. Se tomó como ejemplo. Otros países suramericanos comenzaron también la formación del equivalente a los guardafaunas, cuya misión
y visión eran exactamente las mismas. Esto era novedoso para Latinoamérica porque el único servicio de fauna que se conocía en aquel momento es el Servicio de Fauna de los Estados Unidos, que tiene una trayectoria gigantesca. Profauna retomó un programa que estaba olvidado, que era la conservación de la tortuga del Orinoco. Eso era un programa que era muy importante porque estaba totalmente abandonado y digamos, yo creo que es la principal especie en peligro que tiene el país. Todo el mundo sabe, cuando llegó Humboldt, las poblaciones de tortugas nada más en el Orinoco Medio eran 330.000 tortugas desovaban ahí o colectaban esa cantidad de huevos. Y cuando entramos en Profauna nada más habían 700 hembras, ¿no? Entonces ahí Profauna hizo una gran inversión en personal, en equipo, en infraestructura para proteger esa pequeña población que todavía nos quedaba. También estaba el programa de aprovechamiento de la baba, que es este caimán pequeño que tenemos en los llanos, que ese fue un programa pionero a nivel latinoamericano, que igualmente era un programa que se sustentaba, digamos, en la parte comercial, de la piel, de la carne, donde eso ayudó muchísimo al crecimiento de Profauna. También Profauna se encargó del programa de aprovechamiento del chihuire, que también era con fines comerciales. Empezamos a tener relaciones más directas con los dueños de los hatos en donde se aprovechaban estas especies. Estoy hablando principalmente de baba y chihuire, en el cual les fuimos mostrando con el tiempo que para ellos, desde el punto de vista de beneficio económico, era mejor cosechar los animales que tenían en las propiedades donde se les daban los permisos previo unos estudios que se realizaban, y empezaron a darse cuenta que era que al tú darle valor a un recurso natural y empezar a cuidarlo porque te genera un beneficio económico anualmente, no había una caza desproporcionada. Y Profauna también trabajó en la parte de conservación del tigre o del jaguar, como se le dice aquí en Latinoamérica. Yo participé en ese programa también como coordinador, donde la idea era capturar tigres que estaban cebados a comer ganado y tratar de trasladarlos a otros sitios donde, digamos, no impactara tanto al ganadero, ¿no? Porque realmente es un problema serio la depredación de estos grandes felinos sobre el ganado. El jaguar y el puma, tradicionalmente, históricamente, había la eterna queja: vengan a buscar ese animal que nos está matando animales, venga a buscar ese animal que me genera. Y si no vienen, lo sacrificamos. Profauna no podía esconderse ante una realidad y se genera un nuevo proyecto: conservación y mitigación del daño que generan los grandes felinos a las poblaciones rurales pecuarias. A los jaguares con el crecimiento poblacional, económico, con el crecimiento de la agricultura, de la ganadería, de la industria, les quitamos su hábitat. Un tigre cebado es aquel que se habitúa, por la razón que fuere, a matar ganado doméstico. Entonces la situación general en Venezuela es que los campesinos, los ganaderos, la gente rural, de una manera o de la otra, mata a los tigres sin juicio ni beneficio para nadie, y mucho menos para los tigres, porque se lo considera una pieza de caza, porque se lo considera un depredador del ganado, y en Venezuela se calcula que se pueden estar matando anualmente en el orden de 100 tigres, cebados o no. Cuando nosotros empezamos a producir información sobre todos esos programas que no eran muy conocidos, incluso algunos álgidos, como digamos el programa de Babi Chihuire, porque se trata de sacrificar animales, se les explicaba pues, y se llevaba, pues. Íbamos al campo a hacer, digamos, una extracción de baba, que no hacíamos nosotros, lo hacían los dueños de los hatos, pues, pero que ellos fueran, hablaran con el dueño del hato, con los peones, o sea, nosotros no los dirigíamos, pues. Entonces, toda esa información inmediatamente fluyó, pues. Te puedo decir que había informaciones que llegaron a salir en 30, 40 periódicos en Venezuela. O sea, todos los nacionales, en la radio, por Radio Rumbo, fueron divulgados esos programas. Se hicieron como 20 temas, pues, ¿no? Sobre conservación de fauna, sobre legislación de fauna. Se trataba de cubrir todo, pues.
No solamente en Venezuela, sino que en muchas partes de Latinoamérica se conoció lo que era Profauna, porque también se asistía a reuniones internacionales, eventos internacionales, donde ahí se fue, digamos, corriendo la voz de lo que era este servicio autónomo. Un ejemplo en nuestro país y en América Latina. Y tanto es así que este ejemplo podría ser modelo también en países desarrollados, de los cuales recibimos admiración y respeto, tanto de Europa como del norte, como Canadá y los Estados Unidos. La libertad financiera que tuvo Profauna fue de gran beneficio, porque no dependíamos de nadie. Los recursos provenían, una parte, los asignados al Ministerio del Ambiente a través del Ejecutivo Nacional. Otra proporción provenían de convenios establecidos con entes internacionales, entes ejecutores, los cuales a través de la formulación de proyectos eran aprobados. Cuando eran aprobados se aprovechaban, para lo cual fue solicitado. Tortugarrao, por ejemplo, tuvo una aprobación de la UNESCO, con eso se trabajó, porque los costos que implican el manejo de las especies de fauna silvestre, su conservación, son altos. Al darle este rango de servicio autónomo, lo que se logró es que Profauna tuviera una libertad financiera principalmente. O sea, Profauna prestaba un servicio al país o a las comunidades o a los usuarios del recurso y ellos pagaban un impuesto o una tasa fiscal que se depositaba en una cuenta que Profauna la manejaba individualmente dependiendo de los programas que estuviese desarrollando. Fuimos los primeros en Latinoamérica y si no me equivoco somos los únicos en Latinoamérica, Venezuela, que tuvo un servicio de esas características. También permitió que Profauna tuviera los equipos más modernos dentro del Ministerio del Ambiente. Y yo pienso que eso de alguna manera afectó el que Profauna se mantuviera en el tiempo, porque tú comparabas, que no era lo correcto, de otras direcciones del ministerio que no eran servicios autónomos y se tardaban 15, 20 días para obtener unos viáticos para salir a hacer sus labores. En el caso de nosotros, en menos de 24 horas teníamos el dinero disponible. Estos ingresos provenían de la explotación sustentable, el uso sustentable de dos especies que estaban solamente permisadas en el país para su explotación sustentable, que era el chihuire y la baba. ¿Okay? Estas dos especies, bajo estudios que realizamos a nivel de campo, se estimó la cosecha de cada una de estas especies, qué cosecha se determinaba. Y eso se hizo en función de hacer todo un estudio ecológico y de dinámica poblacional de estas especies. Te puedo decir que Profauna ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo conozco como profesional y que tuve la oportunidad de participar en foros nacionales e internacionales, un ejemplo en nuestro país y en América Latina. Profauna significó en mi desarrollo muchas cosas. Fue una gran escuela en donde aprendimos todos, absolutamente todos. Nos sirvió también a reforzar algo que ya viene de casa, que son nuestros valores, ¿okay? El respeto, la honestidad, la lealtad y todas esas valores que por algún motivo se pierden. Yo creo que fue mi escuela, independientemente de que yo entré un poco, incluso entré unos años antes de la creación de Profauna al ministerio,
El ministerio y Profauna fueron una escuela realmente, porque lo que tú ves en la academia es una cosa, pero cuando vas a la práctica, al trabajo, al día a día, es otra. Bueno, para mí Profauna fue una coyuntura y un dilema en mi vida. O sea, yo tuve que divorciarme entre lo purista de la academia o lo realista de contribuir con acciones para lo que me había formado ya. Por lo tanto, me marcó, me transformó y me está haciendo crecer. No hay día que yo no lea una separata, no hay día que yo no escriba una nota, no hay día que yo no revise un trabajo, no hay día que yo me comprometa más a ayudar en la conservación de nuestra diversidad biológica. Yo entré a Profauna en el año 88, yo soy de los primeros que entró, del primer grupo que entró a Profauna, formo parte de ese grupo. Tuve la oportunidad de entrar y entré a estudiar y a trabajar con las babas, cosa que en aquel entonces no me interesaba en lo más mínimo. Yo me acababa de graduar de biólogo y lo menos que quería era trabajar con babas porque era un trabajo de noche. Uno empezaba a trabajar a las 7 de la noche y terminaba a 2, 3 de la mañana. Y para mí, siendo mucho más joven, hace 30 años, consideraba que la noche era para salir a pasear y a tomarte unos tragos. Mira, para mí Profauna fue, digamos, un sueño hecho realidad. Yo toda mi vida he sido cazador. Desde adolescente yo andaba con una escopeta cazando. Y bueno, eso me permitió a mí conocer todo el mundo de la cacería, digamos, legal, obviamente, ¿no? Nosotros, de hecho, hacíamos alcabalas de supervisión de cazadores deportivos. Conocí todo lo que es la Federación de Cazadores Deportivos. De hecho, en el mismo Profauna creamos un club de cacería deportiva, donde, por supuesto, yo también era parte de ese grupo. Y mira, y me permitió, por supuesto, trabajar con especies que me gustan a mí, que son las especies cinegéticas, o sea, las especies que son sometidas a caza. Porque realmente era un ejemplo a nivel nacional de lo que era el profesionalismo, el respeto, la mística, porque juramos ese credo de tener mística y juramos ser honestos, responsables y cumplir a cabalidad todas las funciones que nos fueron asignadas. Fue una gestión muy limpia, yo diría que impecable, de mucho profesionalismo, muchos técnicos realmente bien formados para esto, donde no cabía niveles de corrupción, porque cualquier miembro, todos los miembros, todos los guardafaunas eran primero profesionales. Yo creo que hoy por hoy sigo trabajando en conservación debido a que trabajé en Profauna, a que me formé como guardafauna y me siento como guardafauna e incluso más fuerte. Yo voy a decir algo del por qué falló Profauna y probablemente mucha gente no le guste lo que yo comente, pero en mi opinión personal, Profauna desaparece por una envidia. Profauna prácticamente comienza su debacle básicamente por problemas políticos. Era una institución dentro del Estado que era eminentemente técnica. No contábamos con apoyo político y eso realmente nos perjudicó. Profauna cometió muchos desaciertos. Profauna dejó de hacer muchas cosas. Profauna quiso profesionalizar los servicios administrativos de gestión, de investigación, de conservación de la fauna.
Mira, yo no creo que Profauna haya fallado, yo creo que falló fue el sistema, ¿no? Yo creo que Profauna era un sistema como para el primer mundo, ¿no? Y obviamente no estamos en el primer mundo. Cuando Profauna empezó a crear direcciones en los diferentes estados, se le enviaba un vehículo, por ejemplo, ¿no? Un vehículo nuevo a los funcionarios que estaban allá. ¿Qué era así el director del ambiente de esa época? Él se cogía el carro para él, porque él no tenía carro, así es decir, porque el ministerio no tenía cómo darle carro. Entonces eso empezó a generar mucho roce entre la misma gente del Ministerio del Ambiente, que nos veía a nosotros que salíamos con viáticos, salíamos con carros nuevos, que teníamos uniformes, que teníamos una cantidad de cosas que ellos no tenían. ¿Por qué a los funcionarios de Profauna tienen uniforme? ¿Por qué los funcionarios de Profauna tienen 22 vehículos? ¿Por qué los funcionarios de Profauna tienen 11 lanchas con sus motores? ¿Por qué los funcionarios de Profauna los becan a realizar estudios de posgrado? Eso generó malestar entre los compañeros que no tenían la capacidad de hacer y generaron lo que llamamos el puntapié. Yo creo que el ministerio no estaba preparado para eso, para tener una institución que de repente la persona del Ministerio del Ambiente, de la oficina del lado, no tenía ni cómo ir a la esquina porque no tenía los viáticos, cuando la gente de la oficina de Profauna tenía una cantidad de cosas. Entonces yo creo que eso también despertó mucha envidia, ¿no? Era una institución que definitivamente estaba tomando muchísima visibilidad y se sentía en todo el país la presencia de un administrador de fauna silvestre, y prácticamente pareciera que le estuviera quitando protagonismo al ministerio cuando formaba parte del ministerio, era un instituto del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo es posible que tenga más visibilidad un director de un instituto que el ministro? El liderazgo no lo impone, usted se lo gana. Teníamos un liderazgo en una persona y en un equipo y en un contingente de 260 personas a nivel nacional, y no nos preocupamos de lo que era la voluntad política. Se llegó el momento en que el mismo presupuesto del ministerio, Profauna le prestaba dinero al ministerio. Y por razones políticas, bien, y a veces podrían ser hasta personales, en contra del director general de Profauna, el doctor Méndez de Arocha. Eso tuvo mucho que ver, la parte política y tal vez la parte de envidia profesional con otros servicios, incluso, que habían dentro del ministerio. Cuando se nos pregunta en qué falló Profauna, en que no tuvimos el apoyo gubernamental del Ejecutivo para poder seguir siendo servicio autónomo. Hubo un cambio de supresión de servicios autónomos. Los motivos realmente no podía darlos a conocer, pero sí, eso significó una desaparición de muchas de las actividades que veníamos haciendo, porque ya al no ser independientes, tuvimos muchas limitaciones en cuanto al manejo de recursos. De ser un servicio autónomo pasamos a ser una dirección general sectorial de fauna que, a pesar de seguir generando recursos económicos o financieros, estos recursos iban al servicio autónomo del Ministerio del Ambiente. De un plumazo se deroga el servicio y es una dirección. Prácticamente se trabajaba sin nada. No supimos, quizás nosotros mismos, en nuestra directiva, venderles la idea de lo beneficioso que era tener un ente como Profauna ocupándose de todo lo que era conservación y manejo y uso sustentable de la fauna en Venezuela. Yo pienso que perdió la fauna, porque es un recurso natural que es completamente, que es de todo y no es de nadie. Entonces yo pienso que perdió el país. En este momento, trabajar en conjunto con las distintas instituciones que están trabajando, las pocas que están trabajando en conservación en Venezuela, porque realmente son pocas, se ha diezmado
notablemente la cantidad, el número de instituciones que están trabajando en esto. Bueno, yo lo que pienso es que sí deberíamos aunar esfuerzos para seguir trabajando, y sobre todo los colegas guardafauna que aún permanecen trabajando en la parte de conservación en las diferentes instituciones, se deberían de hacer alianzas para continuar en esto. Sería muy positivo porque en estos últimos años yo creo que hemos retrocedido por lo menos 20 años en materia ambiental y de gestión ambiental, de administración ambiental, de investigación incluso. Bueno, mira, las diferentes organizaciones sociales ambientalistas, ¿no?, que tiene Venezuela, obviamente estamos pasándola muy mal, ¿no?, a nivel financiero, ¿no? Entonces, siempre va a haber como una cierta competencia en esos pocos recursos que hay, ¿no?, para la conservación de la fauna, de donde todo el mundo quiere agarrar algo para seguir trabajando, para seguir funcionando, ¿no? De hecho, varias ya han cerrado, ¿no? Competimos en eso, por el recurso. O sea, yo no creo que compitamos por el tema de la conservación, por lo que hay que hacer, sino es un problema netamente financiero a mi punto de vista, ¿no? Conservar cuesta dinero, es muy costoso. Hace falta un Profauna, claro, o su equivalente, como lo quieran llamar. Se debería retomar, desde mi punto de vista, algo que asumiera el trabajo que realizó Profauna. La conservación tiene que ser política de Estado. Eso no es cosa de una ONG, porque es duro. O sea, conseguir dinero para conservación es complicado. Profauna fue un momento. Lo que debe venir en la gestión de la diversidad biológica tiene que ser mejor, porque tuvimos los errores del pasado, los aciertos del presente y el compromiso por un mejor futuro de nuestra diversidad biológica.